Bueno, no fue la primera vez, pero después de que la semana pasada hablara en este mismo espacio de autodefensa, hubo más de una persona que me preguntó qué quería decir con esa palabra. Y no sé, como que no se entendiera esa palabra, la de autodefensa. Y más confuso todavía si decís autodefensa colectiva, ¿no? Como que serían palabras que colisionan, el prefijo auto, el adjetivo colectiva. Y sin embargo, se llevan lo más bien si pensamos que las estrategias de autodefensa como esas herramientas que nos permitan enfrentar, rechazar o defendernos de las agresiones usando la violencia. O sea, repeler la violencia usándola. Y para eso, en algún momento, antes o después, necesitas la red. Necesitas la red para aprender las estrategias que te permitan poder pararte frente a una situación violenta y no sentir que sos indefensa completamente, o que solamente sos indefensa, o que cualquier cosa que hagas va a empeorar el dolor que te pueden infligir. El dolor es un miedo terrible que acumulamos en capas como memoria de otras generaciones, incluso la idea de que podemos sentir dolor. Pero la cuestión es que es eso, cuando hablamos de autodefensa colectiva, pensamos en esta posibilidad, primero, de aprender estrategias con otros, de aprender estrategias de otras experiencias, y también de que si una sobrevive a una situación grave de donde te tenés que enfrentar a la violencia, bueno, lo primero que tenés que hacer es salir corriendo. En general, la autodefensa no se trata de pelear como si fuera en box, de a dos en dos, sino de encontrar alguna manera de hacer algún daño que te permita el desconcierto de la otra persona, que en general esa es la mejor herramienta que tenemos las personas que hemos crecido como mujeres, socializadas como mujeres. Es el desconcierto que genera que de pronto te pares de manos y metas una patada en los huevos. Nadie se lo espera, y en ese minuto, bueno, encontrar un lugar seguro, correr lo más rápido posible. Con lo cual hay que pensar, ¿no?, que en el cuerpo hay que entrenarlo, ¿no?, o estar preparada para correr, aunque sea con esa adrenalina que te da el miedo, justamente. Y cuando te pones a salvo, lo que tenés que hacer, lo primero que hay que hacer es contar, es hablar, es decir lo que te pasó y cómo reaccionaste y qué hiciste. Pues bueno, eso es parte de la autodefensa colectiva. También autodefensa colectiva, digamos, si lo pensamos de manera más abstracta, es desafiar eso que nos prometen quienes están convencidos que nosotros, y digo nosotros, degenerades de la heteronorma, degenerades fiscales, ¿por qué no?, mandriles, culo rotos, esos sacades inexplicables que estamos en la protesta, esos cuerpos contorsionados por formas, dimensiones, capacidades que no entran en la capilla, que no entran en la mesa bien tendida de los blancos y bien planchados, burgueses. Nosotros, viejes, intelectuales, vagos, poetas, científicos, artistas, fracasades, amantes del fracaso. Bueno, hay un fracasito para regalarle. Nosotros, que somos también estudiantes en situación de calle, escritores y escritoras con diagnóstico psiquiátrico, militantes del riesgo que denunciamos a quienes nos ponen el riesgo, nosotros que entramos y salimos de las cárceles de los barrios pobres, nosotros, los expulsados de la mesa y de ese tradicional cuando vas a invitar a tu novio. Nosotros, creen esas personas que nos destinan a otro lado, que no estamos destinadas a vivir. Porque para vivir, para entrar en esa norma que se nos pide para tener una vida común, normal, hay que apretarse un montón, hay que dejar que te corten pedazos de carne, que te corten palabras que no se pueden decir más, el dedo ese que te metes en el tan temido y mentado ano, cortar, machacar, recibir golpes, hasta calmarnos, aunque el golpe sea simbólico, aunque el corte en la lengua cortada no sea sangre emanando de nuestra boca, sino que sea eso que nos acostumbramos a callar de tanta insistencia en que metas la lengua para adentro. Autodefensa, entonces, es tomar conciencia de todo esto de estas formas de educarnos y de hacernos entrar en determinados parámetros y decir no nos vamos a calmar, no nos calmamos nada. Pero también de ir en busca de esos miedos, de ir en busca en nuestro propio cuerpo de reconocer cuando los músculos no se mueven porque el miedo los tiene atenazados.
reconocer cuándo nos callamos por miedo y empezar a tomar conciencia justamente de eso, que nuestros músculos están atenazados, pero nuestros músculos están ahí. Nuestra rebeldía puede estar domesticada o puede estar temerosa, pero está ahí. Iba a morir tarde o temprano, hubiera hablado o no, decía Audre Lorde. Mis silencios no me habían protegido, tus silencios tampoco te protegerán. ¿Qué palabras son las que aún no tienes? ¿Qué tiranías te tragás día a día e intentás hacer tuyas hasta que te enfermás y morís de ellas aún en silencio? Nos han educado para respetar el miedo más que a nuestra propia necesidad de lenguaje. Decía, estoy citando a Audre Lorde, como les decía, la poeta negra, militante, una de las voces que nos animan y que seguro voy a volver a citar. Por supuesto, como también decía antes, es poner a prueba el cuerpo, la autodefensa, ¿no? Atisbar de qué es capaz ese cuerpo, aunque nadie sabe cuál es la potencia de un cuerpo. Y dejar de pensar que instintivamente va a pasar algo si te enfrentas con una situación, porque esa fuerza desconocida que sí aparece en situaciones límites, bueno, esa fuerza se tiene que entrenar, hay que indagarla, hay que ponerla en juego. Así como la norma es una insistencia y un entrenamiento en una manera de cortarnos la carne, de golpear siempre en el mismo lugar para que te entre, porque no es literal lo de que la letra con sangre entra, pero sí es que la letra entra, la letra de la norma, de la cis heteronorma, te entra a fuerza de el palito de abollar ideologías, como decía Mafalda. Entonces, la autodefensa es el entrenamiento al revés, es desaprender el miedo, es conocer cómo ponerse a salvo, saber con quiénes cuento y para qué, probar la fuerza, probar la voz, ¿no? Perder el miedo a quedarse sin voz, a no poder gritar y que nos escuchen. Es saber con qué pies y con qué equilibrio me paro sobre el piso. Todo eso hay que entrenarlo. El miedo... o el terror, incluso esa emoción inmanejable asociada a lo que no se puede comprender ni enfrentar, que puede atacarte en cualquier momento, o peor, ¿no? Si pensamos en la ira de Dios, que es como se nos ha educado desde el principio de los tiempos, ¿no? El colonialismo viene a traer la ira de Dios a todos, va a expandir la ira de Dios, esa idea de que hay un terror infinito y que nos están mirando todo el tiempo, y eso trae fantasmas, trae demonios, ¿no? Todo viene de esa idea de un panóptico místico que nos está observando y que nos va a castigar. Bueno, si alguien lee el Viejo Testamento también se le dice, pero el Antiguo Testamento es toda una serie de normas desde lo que tenés que comer hasta cómo lo tenés que repartir y los castigos que te van a dar. Esa es nuestra educación occidental que tanto se defiende en este momento. Bueno, el miedo, les decía, siempre en general se hace más fuerte cuando no sabés a qué tenés miedo o no has probado a qué tenés miedo, o preferís, por ejemplo, cuando escuchás un ruido en tu casa y estás sola, sole, bueno, ¿qué haces? Prendés la luz y vas a fijarte, te metés abajo de las frazadas. Bueno, en general, si te metés abajo de las frazadas, la fantasía colabora con el miedo, ¿no? En vez de colaborar con la otra cosa, de decir, bueno, no sé, agarro algo, que la fantasía te ayude a pensar cómo defenderte. El miedo ahí crece. O sea, se puede pasar porque pasó el ruido, pero en general, cuando no sabemos a qué le tenemos miedo. Yo tengo mi anécdota favorita de comprobación de esto, que es cuando, antes y después de tener mi diagnóstico de VIH, hace ya 30 años, pero bueno, antes de hacerme el test, que era algo que a lo que tenía miedo, porque tenía miedo de tener VIH, tener VIH tenía un montón de miedos en dominó, ¿no? Miedo a morirme, miedo de a ver a cuántas personas le había transmitido el VIH, miedo de qué me voy a enfermar, si además no sé, quién me va a atender, etcétera. Bueno, me hice el test, tenía VIH, pero bueno, todo ese dominó se cayó, ya tenía solo el VIH, el miedo a morirme me acompañó un tiempo más, pero por lo menos podía hacer algo, sabía qué tenía que hacer. Aunque no hubiera medicamentos en ese momento, dije, bueno, voy a comer sano, qué sé yo, dejo de fumar por un tiempo, no sé, me drogo menos. Pero sabés qué hacer, o sea, cambia el miedo, no es tan apabullante, no viene todo junto, así se te va encima.
Y de eso también se trata la autodefensa, de pensar la diferencia entre un miedo atávico, ¿no? A que te pegue la policía, y pensar que frente a que la policía se te viene encima, hay cosas que podés hacer también cuando estás con otros. Leí por ahí que las neurociencias entienden las pesadillas como un entrenamiento frente al miedo, ¿no? Como que el inconsciente va probando, sueña porque va probando a ver qué puede resistir de su batería de, no sé, de incertidumbres con las que vive. Y ahí es cuando aparece el problema que también te trae el inconsciente, no sé por qué, de que querés pegar, como decía antes, y no llegás, o querés gritar y no te sale la voz. Y algo de eso, y si traigo el miedo hoy, además de que es porque es martes 13, es porque hay algo de esa sensación, de ese entrenamiento al miedo, que puede servirnos para responderle o puede servirnos para ir metiéndonos cada vez más en un sistema de aislamiento, de acostumbramiento a que pasan cosas, pero que pasen lejos de mí y mejor no mirarlas, ¿no? Esta semana se votó, este fin de semana se votó, qué sé yo, más allá de los resultados, de que la Libertad Avanza lo haya interpretado como propios y sean de los oficialismos y que veamos que la política está cada vez más fragmentada. Lo cierto es que la mitad de la gente no votó. La mitad de la gente le chupa un huevo quien gobierne. Eso es, para a mí eso me da miedo. Me da miedo porque siento que hay un acostumbramiento a la crueldad que nos imponen todos los días, un acostumbramiento a la idea de sacrificio, a de que te tenés que sacrificar solamente para poder comer y dormir, porque ni siquiera podés consumir, ni siquiera podés ir al cine, no podés tener ocio, apenas y de vez en cuando te podés tomar una birra en la esquina con les amigues. Y ese es el signo de este tiempo al que yo creo que hay que oponerle una resistencia mucho más grande de la que le estamos oponiendo, mucho más grande en el sentido... No es que tengamos que hacer algo en concreto, pero por lo menos mirar a la cara lo que nos está pasando. ¿Nos vamos a acostumbrar al genocidio en Gaza? Digo, esto lo hemos dicho 1000 veces en este espacio, como lo hemos dicho en las calles, como lo hemos dicho en muchos otros espacios. Pero esta semana el gobierno de Netanyahu de Israel dijo que iba a arrasar con todo. O sea que, bueno, ya está, la decisión final... no me acuerdo cómo lo decía el nazismo, pero creo que era la decisión final también. La solución final, gracias. La solución final, ¿no? Solo que no saben qué país va a recibir a los que quedan en Gaza. Niños y personas. La destrucción es total. Y estamos asistiendo, y en este país particularmente, no hay nadie que tenga responsabilidades políticas que levante la voz. No hay nadie, salvo la izquierda, salvo Vanina Biasi, que ha sido condenada, ha sido procesada, Norman Brisky también procesado. O sea, vos hablás y te procesan, te tildan de antisemita, y nosotros tenemos que ver eso y acostumbrarnos. O sea, hay marchas gigantescas en todo el mundo para pedir el fin del genocidio en Palestina. Acá no hay. Como no hay, tampoco, como hay un cierto acostumbramiento, que también ya lo dijimos muchas veces, pero la verdad es que hay que sacudirlo, a esta idea de que se le puede pegar a los jubilados todas las semanas, ¿no? Que hay 2 horas de la semana en la que te van a tirar gases a un montón de viejes, y que además, más allá de esa escena que cada quien la puede evaluar políticamente como la quiere evaluar, lo cierto es que estamos asistiendo a que haya un montón de personas que han pasado los 60, 70 años, que cobran 400.000 pesos para redondear, y que con eso tienen que vivir. Y de eso nos acostumbramos, y que les van sacando los medicamentos, y que las familias tienen que cubrir lo que no cubre el Estado, aunque hayan aportado toda su vida, y que eso sea con lo que tenemos que vivir, igual que el salario mínimo sea menos que esos 400 lucas, y que tengamos 3 trabajos, y que además el salario sube porque hacemos horas extra. La verdad, yo no me quiero acostumbrar. Si a algo le tengo miedo, realmente, es a que nos acostumbremos a estas formas de vida, que nos acostumbremos a que tenemos un presidente que puede decir hay que odiar más a los periodistas, y al día siguiente le peguen a un periodista. O un presidente que diga que les troles somos todos pedófilos, y al día siguiente le prendan fuego a la casa de unas lesbianas en Cañuelas. O lo que pasó en Barracas, el triple lesbicidio de Barracas.
no nos podemos acostumbrar, o sea, el terror en el que vivimos es este, todo lo demás es fantasía. Y este terror lo tenemos que poder ver, lo tenemos que mirar a la cara y ver de alguna manera qué diálogos entablamos, qué palabras nos faltan decir, qué palabras están ahí acogotadas porque tenemos miedo de terminar de diagnosticar en qué época estamos y contra quiénes estamos luchando. Y para terminar, voy a terminar con Audre Lorde, que ha escrito cosas maravillosas en Diarios del Cáncer. Este es el final de un poema que dice: y cuando hablamos tenemos miedo de que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando guardamos silencio, tenemos que recordar que ni siquiera debimos sobrevivir. Así que es mejor hablar.